Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Esta tarde platicamos con el doctor Osvaldo Reyes, quien es originario de la ciudad de Guadalajara, especialista en temas financieros. Él estudió la licenciatura en Derecho, por supuesto, en diferentes formas ha estado preparándose sobre temas económicos, financieros, de administración. Y bueno, hoy vamos a platicar con él porque a lo largo de 25 años ha dictado más de 1,400 conferencias, es autor de más de 160 artículos de doctrina impositiva, ha escrito 65 libros y en el campo de los negocios asesora a más de 300 empresas entre México, Estados Unidos, América Latina y Europa. Toda una institución para hablar de temas de negocios y temas económicos. Doctor, sin más preámbulo, le agradezco muchísimo que esté con nosotros esta tarde charlando para Rumbo MX. ¿Cómo le va? Bienvenido. Al contrario, mi estimado Edgar, para mí es un honor poder platicar contigo. Me da mucho gusto estar en estas emisiones que seguimos de repente cuando podemos y el tiempo nos da, pero bueno, déjame decirte que me encanta la forma en cómo lo manejan, así que pues ahora me toca ser parte de estar contigo al aire y pues encantado de la vida, mi estimado Edgar. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Osvaldo Reyes. Una situación interesante la que vamos a platicar hoy, el tema de la parte financiera, pero antes de eso me gustaría comenzar con el tema de la pandemia, que a pesar de que estamos en pandemia, hemos evolucionado más rápido hacia el tema digital. Ya estábamos en la era digital, pero con la pandemia avanzamos años luz en este sentido y también usted ha impartido conferencias a través de estas plataformas online. ¿Cómo ha sido su experiencia entre el cambio de lo presencial ahora al tema online, sin dejar de lado, por supuesto, que puede regresar en cualquier momento el tema presencial? Fíjate, mi estimado Edgar, que no fue fácil al principio. Yo creo que cualquier persona de las que nos esté escuchando por este medio coincidirá, sobre todo si hay algún maestro, alguna persona dedicada al área de las conferencias o parte de seminarios o congresos. Yo estaba muy acostumbrado en lo particular a siempre estar en el foro, a siempre estar como parte de la gente que pues está ahí en el escenario y platicas con los participantes, tienes ese contacto, ¿no? Lo personal es algo maravilloso que tenemos los humanos. Y de repente con este lockdown que se vino el año pasado, precisamente ya por estas fechas, pero en 2020 nos estaban dando la mala noticia de que íbamos a tener que pues guardarnos, y bueno, y la guardada fue por muchos meses, incluso en un país como México, aún sin la aplicación concreta de vacunas, que apenas creo que está llegando al primer 500,000 ya con las 2 dosis, pues difícilmente vamos a poder regresar a una normalidad como la conocíamos hace un año antes del finales del 2021, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que pues creo que ya anda pegándole a los 90 millones de personas vacunadas con 2 dosis. Entonces el cambio fue muy fuerte, el cambio fue de mucha adaptación, pero sobre todo fue de ser sumamente disruptivo, mi estimado Edgar, y aparte de disruptivo, creativo, que son dos cosas muy diferentes, porque dentro de la disrupción, bueno, pues estaba el que tú pudieras dar ese cambio de algo que estaba visto a lo mejor como blanco. Bueno, fíjate que no solo era blanco, sino que en la parte de atrás también se veía que era un poquito azulito, y en el parte de la innovación, de la creatividad, pues de que pudiéramos hacer los foros y los seminarios definitivamente interactivos y atractivos para la gente, porque el estar pegado a una computadora, ya sea 15 minutos, 20 minutos o 1 hora o hasta más, porque pues la cuestión de la escuela con nuestros hijos, que todos lo vivimos, y estar tomando clase 4 o 5 horas diarias se volvió complicadísimo, que bueno, con el tiempo se fueron acostumbrando, pero no hay nadie que finalmente pueda decir, oye, yo estoy a gusto y conforme tomando la clase así en línea. Me queda claro que sí habrá alguien que sí lo diga, pero personalmente yo creo que la mayoría de nosotros necesitamos de ese roce, de ese ver a la cara al expositor, al maestro, al tomar la clase de cualquier materia que sea, pero en el aula, porque en el aula se viven muchas cosas, el aula te da muchas experiencias, y cualquier aula, ¿no? O sea, de una primaria, secundaria, facultad o alguna maestría o posgrado. Entonces la experiencia fue difícil en lo personal, lo fuimos superando con el tiempo, tuvimos muchísimos foros que prácticamente dábamos de 3 a 5 seminarios por semana, también por la facilidad de que no había que viajar
tomando un avión o tomando una carretera para dar el foro, pues si fuera una ciudad de Guadalajara, Monterrey, México, etc., pero bueno, extrañando el cariño de la gente que tienes enfrente y extrañando las preguntas en vivo y las polémicas sobre todo, porque si algo, desgraciadamente el Zoom o un Google Meeting o cualquier aplicación que te permita entablar una conferencia online no tiene, es esa interacción de que pueda hablar uno el otro y entonces las polémicas siempre hacen crecer a la gente, ¿no? Y yo creo que esa fue, para mí, mi punto muy personal, fue de lo más complicado. Y bueno, pues ahorita todavía esperando a que empiecen a permitir en la mayoría de los estados poder hacer algo de eventos presenciales, pero te reitero, creo que como está la situación todavía de la emergencia sanitaria en México, tal vez 2021 vamos a tener que seguir pues acostumbrados al Zoom y esperar que el 2022 nos marque otro panorama mucho más diferente, ¿no? Sin duda. Doctor, en medio de todo lo que estamos viviendo, ¿cómo está cambiando la realidad financiera mundial? Híjole, Edgar, fue un cambio radical, fue algo que muchos ni siquiera esperaban. Por supuesto está el lado oscuro, las malas noticias, las decepciones, las noticias amargas, ¿no? De las quiebras, del despido de muchísimos empleados, de los empleados, las empresas que quebraron y que tuvieron que despedir, pues no van a regresar. Eso es algo que mucha gente a lo mejor de repente no le llega el 20 total de que, oye, pues ya cerró la empresa y ¿ahora qué? Pues a ver qué hacemos, porque hay que seguir manteniendo la casa, los créditos, las tarjetas, el hipotecario, a lo mejor si pagas un departamento, un inmueble, el crédito automotriz, lo más importante que se volvió en este momento que eran los dichosos seguros de gastos médicos, ¿no? Con toda la serie de situaciones que están viviendo en la atención hospitalaria, ¿no? Entonces, el cambio fue, en el sentido negativo, para todos, creo que lo vivimos de diferentes maneras, pero en cuanto a la situación económica mundial, hubo un acomodo muy fuerte. Hubo una situación donde las empresas tecnológicas pues dieron brincos cuánticos en ingresos. Ahí está Tesla con el señor Elon Musk, que con toda la tecnología que él tiene ahora, que se va a ir a muchísimos automóviles, ya se va a manejar prácticamente, quieren que la mayoría de automóviles de aquí al 2025 se puedan manejar prácticamente solos. Cambia con eso de golpe la industria automotriz, porque entonces quiere decir que no es una ilusión tan grande ahora tener un auto, o no hay necesidad de tener un auto, precisamente por la situación propia de que vas a poder contratar un taxista o un transporte de cualquier de estas empresas que prestan estos servicios de transporte diferente a los taxis comunes, ya sin chofer. O sea, esa parte, esos son los caminos que en la cadena de valores, ya sea de producción, ya sea de servicios, ya sea industrial, empiezan a cambiar. Y por otro lado, está, por supuesto, toda la parte de la disrupción financiera tecnológica, ¿no? Lo que escuchábamos o empezábamos a escuchar en 2009, 2010, 2011, que nacían unas criptomonedas y dinero digital y que alguien ya había pagado 10,000 bitcoins por un par de pizzas y que luego ya había las primeras tiendas online que recibían criptomoneda y que te enviaban incluso ya sea camisas conmemorativas o que incluso podías pagar asesoría y podías pagar cursos ya o seminarios con estas criptos. Entonces fueron creciendo paralelamente. Yo creo que fue del mes de marzo a agosto tuvimos una situación financiera sumamente disruptiva. Se crearon muchas cosas que en el camino nadie pensaba que iba a existir, y te pongo un ejemplo. Hay una cuestión que se llaman los famosos tokens o los NFT, que son los instrumentos que se usan a través de las plataformas blockchain para captar capital. A veces no siempre te van a dar lo que es una cuestión propia de utilidades, sino que pueden ser, por ejemplo, tokens como el equipo de fútbol de la Juventus, que a todo el mundo le gusta la mayoría del fútbol, y entonces la Juventus resulta que levantó más de 100 millones de euros con un token de fidelización con el fan. Y entonces con ese token pues tienes derecho a que te vendan primero los boletos, a que si el equipo pasa a una situación de estos torneos mundiales, pues tengan preferencia también con los boletos, hay una camisa conmemorativa, en fin, eventos de poder convivir con estos astros del fútbol. Pues todo eso te refiere el token, y todo esto es digital. Ya no es una tarjeta de crédito, ya no es una tarjeta de afinidad con el club, sino es un token digital. Entonces, la carrera tecnológica en el mundo que va a crecer, pero a pasos agigantados ya a partir de este primer semestre, porque déjame decirte que el exsecretario de Hacienda,
aquel señor Agustín Carstens, que estuvo en la época incluso donde le tocó a Felipe Calderón, y fue un secretario de Hacienda que le tocó una época, pues, digamos así como de paz, había mucha tranquilidad económica, entre comillas, pero el señor Carstens acaba de sacar un comunicado hace como un mes donde explica que deben de hacerse ya una convivencia entre los bancos centrales, por ejemplo el Banco de México, con las criptomonedas, que es esta nueva tecnología financiera, ¿no? Y además ahorita, hace escasos un par de días, ya empezó a buscar a través de diversas autoridades en materia de headhunters o de cazatalentos, a gente que entienda perfectamente los blockchains, porque no les va a quedar de otra que empezar a convivir a los bancos con la blockchain. Y esto es, para los bancos están muy nerviosos porque dicen, oye, ¿qué es esto de la blockchain? No lo comprendo. Si tú lo hablas este tema con cualquier funcionario de la banca privada, pues no sabe qué es, pero si se mete a cualquier sitio web de noticias de criptomonedas o del mundo de la blockchain, pues va a decir, oye, esto está rebasando totalmente a los bancos, porque resulta que la capitalización, por ejemplo, del Bitcoin o de Ethereum, pues es mucho más que cualquier banco. Entonces sí es para ponerse a temblar, porque puede llegar un momento que no dependa financieramente un país de una criptomoneda, de una banca central o de un banco que tome decisiones en inflación, en tipos de cambio, en coberturas, en las tasas, ¿no? Por ejemplo, que pagan en temas de préstamos, créditos y demás, y en la tasa de referencia famosa, y al final del día van a empezar, y qué bueno, a convivir, mi estimado Edgar. Entonces, el panorama cambió de un giro de 360 grados totalmente, se fue al extremo, regresó, se volvió a ir al extremo, volvió a regresar, y finalmente te haría el comentario que el famoso Bitcoin valía hace un año, mi estimado Edgar, valía $5,306, creo que era el valor, y ahorita está en más o menos $1,170,000. ¿Quién iba a creer que un valor de 100,000 iba a costar 10 veces más en tan solo un año, y que cada mes iba a tener brincos del 100%, ¿no? En promedio. Entonces, en este momento ahora todo el mundo quiere adquirir un Bitcoin, pero se vuelve carísimo. ¿Por qué? Porque es muy difícil traer $1,000,000 en la bolsa para poder adquirir, pero la buena noticia es que a través de ciertas aplicaciones digitales tienes la facilidad de comprar pedacitos de estos Bitcoins o de cualquier criptomoneda y empezar a meterte a este mundo, ¿no? Entonces, creo que esos cambios financieros que vivimos todavía no terminan, mi estimado Edgar, apenas empezaron. Yo creo que de aquí a un año o dos podemos tener esta charla tú y yo, y vamos a tener otro panorama ya cuando empiecen a caminar más paralelamente la tecnología digital financiera con la actual banca, como la conocemos, que en el caso particular es el Banco de México, ¿no? Claro, y qué interesante lo que comenta, doctor, porque, por ejemplo, hay personajes que son empresarios muy exitosos, pero que han tenido una visión justamente en invertir en el tema de las criptomonedas, como el caso de Elon Musk, el dueño de Tesla, hablando un poquito de lo que comentaba hace rato, autos que se manejan solos, pero que tuvo una visión de invertir ahí, pero que no fue como bien recibido esto por otras personalidades del mundo empresarial. ¿Hay resistencia a este tipo de cambios? Fíjate que lo que hizo Elon Musk fue un parteaguas muy fuerte por dos razones. La primera, porque Elon Musk tenía el tema de que tenía mucho inversionista institucional, mi estimado Edgar. ¿Qué es un inversionista institucional? Por ejemplo, un banco, por ejemplo, un fondo de inversión, por ejemplo, una empresa de cualquier medio que decía, oye, si yo tengo si yo tengo liquidez y puedo invertir N cantidad de dólares en la empresa de Elon Musk, porque esa la asegura, lo meto. Y de repente que el CEO, el dueño de esta empresa, el señor Elon, diga, oigan, pues fíjense que compramos 1,500 millones de dólares en criptomonedas, pues que se van para atrás. Y espérame, yo estaba invirtiendo en el tema de los carros y estaba invirtiendo en el tema de las tecnologías que tú estás creando con esa disrupción, porque incluso el último vuelo que hubo saliendo desde Florida en Estados Unidos hacia el espacio ya era con tecnología de Tesla, con toda la situación digital. Entonces ahí es donde precisamente se da ese encontronazo, como tú muy bien comentas, y se me hace muy interesante tu pregunta, porque hubo los que dijeron institucionalmente no me gusta, incluso hasta le sacaron muchas notas donde decían, oye, Tesla perdió 200,000 millones por esta razón, y
y tienen un problema ahorita porque invirtieron en cripto. Pues sí, pero resulta también por otro lado, mi estimado Edgar, que tan solo en el periodo entre lo que él compró el Bitcoin y el día de hoy, pues ha ganado, creo que ha dado más utilidades que en toda la historia de Tesla. Entonces ya hubo otro pequeño grupo de los mismos inversionistas institucionales que están diciendo, oye, ¿por qué? O sea, me gusta el que hayas hecho la compra en de esta criptomoneda, pero ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? A que Elon Musk tiene una visión de futuro muy fuerte, muy radical, que es difícil entenderlo y que yo lo sigo mucho en ciertas aplicaciones como Medium, como otras más donde él habla y pone sus ideas, y lo que él dice es, ¿por qué necesitamos criptomoneda o Bitcoin? Porque puede ser una criptomoneda, puede ser la moneda de uso común, por ejemplo, cuando se llegue a Marte, y como él trae la idea muy fija ya de irse a Marte, de poblar Marte y de empezar a hacer estos viajes interestelares, es una de las principales razones. Pero mientras son peras o son manzanas, mi estimado Edgar, y sale el primer vuelo real, con un cohete que cumpla con una nave espacial que cumpla las condiciones para poder volar humanos y alcanzar a llegar con el tema de generación de energía y los años luz que se necesitan para llegar a este planeta, pues mientras son peras o son manzanas, se trae $1,500 millones ya en Bitcoin. Y además no solo él, también está Michael Saylor, que es el CEO de MicroStrategy, que esa persona pues fue la primera que empezó a comprar cientos de millones de dólares de Bitcoin. Luego le sigue también otros inversionistas muy importantes, como el CEO de Twitter. Luego de ahí le siguen, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego en México, abiertamente declaró en Twitter que él tenía, si no me falla la memoria, el 10% de sus activos en dinero, de su capital en Bitcoin. Entonces, y de ahí seguramente hay muchos otros mexicanos que no han querido salir a decir esto, pero te puedo decir que hay mucha gente, que yo tengo, por ejemplo, clientes en el despacho, que tienen años ya con nosotros, que tienen ya casi algunos de ellos sus primeros 4 años minando criptomoneda. Y al principio era difícil, era que había que entenderle, no podían bancarizar tan fácil el dinero, pero con el tiempo fue mucho más sencillo y mucho más fácil. Entonces hoy ya se han metido más al negocio. Hoy puedes comprar una máquina para minar criptomoneda hasta en las plataformas digitales que todos conocemos. Entonces se está volviendo mucho más sencillo. Y te voy a decir lo que yo pienso, mi estimado Edgar, para concluir este breve comentario. Yo creo que el día de mañana, cuando tú veas que las grandes universidades del país, las que todos sabemos cuáles son las que están en ese top 5, esos primeros lugares en materia educativa, te saquen las carreras tecnológicas diciendo, sales con programador en blockchain y cómo crear tu criptomoneda, o que te den una terminación de una carrera de abogacía con especialización en tecnologías digitales, o te den la carrera de contaduría con especialización en cómo llevar la contabilidad en la blockchain. Ahí es donde vamos a ver al rato en cualquier lugar y en cualquier casa a gente minando criptomoneda. ¿Por qué? Porque ya esto es la situación más segura. La gente, en todos los países, no solo los latinos, que es donde mayor problema económico tenemos junto con África en este momento en el mundo, ya se está hartando de las políticas de gobierno, del control de cambios, de lo que es la situación inflacionaria. Simplemente tenemos lo que es el tema con Venezuela, que creo que ya van a imprimir los billetes de 1 millón de bolívares, y creo que eso es la mitad de $1. O sea, es algo increíble que tengan una inflación anual del 3,000%, cosas así. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ya no funciona las democracias como están funcionando todavía dando sus últimos tumbos, y tampoco funciona ya la situación financiera. Entonces, para los chavos que vienen abajo de 10, 12, 14, 15 y 16 años, van a tener otro mundo financiero muy distinto al que nosotros vivimos. Y este es el resultado de que tal vez ya cumplió su ciclo. Bueno, no tal vez, estoy seguro que ya se cumplió el ciclo de las economías tal y como las conocíamos, y ahora todo va a ser la nube, con la inteligencia artificial, la blockchain, la big data, y los que no apliquen esto, los empresarios, las empresas que no apliquen estas tecnologías, tarde que temprano, en 3, en 4, en 5 años, van a estar totalmente fuera de mercado, porque eso es lo que va a dominar ahora todo el mundo de los negocios. Interesante. Doctor, platíquenos de sus redes sociales, dónde lo pueden contactar para quienes estén más interesados en el tema de invertir en criptomonedas o de conocer realmente cuáles son las ventajas, desventajas, riesgos y todo.
y poder asesorarse mejor en este interesantísimo tema, doctor. Con muchísimo gusto, mi estimado Edgar, como siempre en el Facebook, que creo que es el que la mayoría tenemos, ahí me encuentran como Osvaldo Reyes Corona, repito, Osvaldo Reyes Corona, estamos a la orden, y ahorita estamos empezando a manejar un poquito más fuerte ya la cuenta del TikTok en estos días, que pues también ahí es una red importante de hacer comentarios y menciones. Ahí nos encuentran como Tax Certainty, pero en la que más siempre tenemos comunicaciones en la de Osvaldo Reyes Corona en el Facebook, con muchísimo gusto, y más si mencionan que nos escucharon en el programa con Edgar y demás, pues para mí encantados de la vida de atenderlos, sobre todo, mi estimado Edgar, porque hay mucho fraude, hay mucha gente que te pide dinero y realmente son fraudes, no hay que hacer caso de esto. Hay TikTokers que cometen muchos atropellos financieros porque pues salen por ahí con el carrazo y la foto y compré esto y compré el otro y invierte conmigo. A ver, espérame, ¿en qué invierte? ¿Cómo invierte? ¿Está certificado? ¿Qué tipos de estudios tiene? ¿A qué te invita? ¿Cómo te invita? ¿Cómo te garantiza? Entonces, hoy por hoy estamos en un año muy difícil, mi estimado Edgar. A mí siempre que me preguntaban el año pasado, ¿o cómo sobrevivimos 2020? No, 2020 vamos a pasar, no lo dudes. El problema está en cómo pasar el 2021, que es cuando viene el quebradero de empresas, todas las situaciones económicas más duras. Vamos a ver la diferencia entre que Europa y Estados Unidos y Asia van a estar vacunados y los latinos no, y luego nos van a cerrar las puertas a viajar a los latinos porque o va a dejar de venir turismo a México, porque como no estamos vacunados, ni los meseros, ni los taxistas, ni la gente siquiera de maestros, por ejemplo, como en otros países, vamos a tener problemas este año para sobrevivir financieramente y necesitamos cómo reactivarnos, ¿no? Entonces, un llamado enérgico a todo tu auditorio de que tengan cuidado dónde invierten y en qué plataformas también. Las criptomonedas, mi estimado Edgar, son inversiones personales. Nada de que le doy la lana a mi amigo, a mi compadre o al que le he tenido confianza todo el tiempo. No, las criptomonedas son decisiones personales. Tú lo puedes manejar directamente desde tu teléfono celular, tu computadora, y eso es precisamente, mi estimado Edgar, lo que nosotros hacemos por el empresariado, porque es un año que hay que dar mucho socialmente y hay que apoyar a las empresas a que logren sobrevivir. Creo que los que logremos pasar al 1 de enero de 2022, mi estimado Edgar, vamos a tener ya otro escenario, pero de aquí todavía a unos meses siguientes la tenemos complicada. Simplemente podemos tener otro apagón, otro lockdown en Semana Santa y Pascua. Y bueno, reitero, si viene otra situación, desgraciadamente, que nos manden a la casa, pues va a haber mucho más empresas que van a quebrar. Así que reitero, en las redes sociales, de ahí en el Facebook como Osvaldo Reyes Corona, en el TikTok como Tax Certainty, con mucho gusto lo que necesiten y reiterar mi apoyo, porque en este momento es cuando más unidos como mexicanos debemos de estar. Excelente. Doctor Osvaldo, pues le agradecemos mucho su tiempo para Rumbo MX y estaremos al pendiente para futuras entrevistas de este tema, entre otros que tengan que ver con finanzas personales y temas económicos y de negocios. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Es el doctor Osvaldo Reyes, especialista en temas financieros. Yo soy Edgar Olivares, nos escuchamos en la próxima emisión, aquí en Rumbo MX. Pásenla muy bien.